Sí, muy buenos días, Magdalena, y a todos. Sí, no habíamos iniciado, estaba esperando que ingresaran la mayoría. Vamos a continuar. Este día vamos a hablar del régimen administrativo de las cooperativas. Ya hablamos del INSAFOCOO, cuáles son sus principales atribuciones, cómo está organizado este Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo, que es la institución del Estado que se encarga de no solamente fomentar el cooperativismo, dijimos, sino también llevar una regulación de las cooperativas, supervisar, fiscalizar, llevar un registro de ellas. Es decir, todo lo que tiene que ver con cooperativismo en El Salvador, pues está a cargo del INSAFOCOP. También hablamos un poco acerca de la ley, aspectos generales de la ley de asociaciones cooperativas. Y pues ahora vamos a hablar, ya entrando un poquito más en la parte interna de las cooperativas, sobre su régimen administrativo. Porque en esencia las cooperativas, más allá del enfoque que nosotros ya hemos visto de los valores, principios, hay un ideario por ahí que hablamos de eso. En esencia las cooperativas son empresas y como tales pues tienen una estructura organizativa, es decir, son dirigidas de alguna manera, que en algunos aspectos es similar a la de una empresa como cualquier otra, pero que hay ciertos aspectos que las hacen diferentes. Y de eso vamos a hablar hoy. ¿Cuáles son esas estructuras que deben crearse para poder manejar una cooperativa? Muchas de las cuales están aplicadas dentro de la misma ley de asociaciones cooperativas, lo cual significa que las cooperativas no tienen libertad en el aspecto de poder crear una estructura organizativa a como ellos les guste o les parezca, sino que tienen que respetar los lineamientos que la misma ley les establece y de los cuales vamos a hablar este día. Luego que hablamos de del régimen administrativo, vamos a continuar hablando del régimen económico, es decir, ya la parte que más nos interesa en cuanto a la materia, que es cómo están formadas las aportaciones, el capital social de las cooperativas, de qué manera se distribuyen los excedentes, porque en una cooperativa pues no se le llama utilidades, se le llama excedentes, y hay unas reglas de cómo debe hacerse para aplicar esos excedentes. Luego, cómo se crean reservas, porque también las cooperativas, al igual que las empresas, también tienen obligación de crear reservas, aunque hay ciertos matices, es decir, ciertas diferencias entre las reservas que se crean en una empresa privada y las reservas que se deben crear a nivel de cooperativas. Y luego vamos a hablar también de aspectos tributarios, porque de alguna manera las cooperativas tampoco tienen un tratamiento similar en ciertos aspectos tributarios que otro tipo de empresas. Tienen ciertas prerrogativas, ciertas exenciones de las cuales vamos a hablar en su momento. Perdón, estamos un poco mal de la garganta, pero vamos a ver hasta donde la garganta me aguante. Vamos a hablar entonces ahora, vamos a entrar en materia y hablemos primero de los organismos. ¿Cuáles son los organismos que existen legalmente dentro de las cooperativas y que deben ser de creación obligatoria dentro de la estructura organizativa de ellas? Primero, la Asamblea General de Asociados, luego el Consejo de Administración y tercero, la Junta de Vigilancia. Esos tres organismos son indispensables para que una cooperativa pueda funcionar y vamos a hablar de cada uno de ellos y de qué manera estos se organizan o cómo funcionan. Bien, hablemos primero de la Asamblea General de Asociados. Dice que es la autoridad máxima de las cooperativas, al igual que en una sociedad mercantil existe la Junta de Accionistas o la Junta General de Socios. En una cooperativa la máxima autoridad es la Asamblea General de Asociados, donde están prácticamente todos los propietarios de la cooperativa, ¿verdad? Que generalmente son muchas personas.
Recordemos que el cooperativismo también va enfocado a que haya una gran cantidad de personas participando en este proceso. Las cooperativas muy rara vez van a estar formadas por 3 o 4 asociados. Generalmente van a ser decenas o centenas, si no es que millares de personas las que van a estar asociadas. Entonces, la máxima autoridad obviamente va a ser esa asamblea general donde están prácticamente todos los asociados que son prácticamente los propietarios de la cooperativa. Dice que celebrará las sesiones en su domicilio, es decir, donde esté ubicado el domicilio principal de la cooperativa. Generalmente las cooperativas, dependiendo de su magnitud, pueden tener agencias y sucursales en cualquier lugar del país. Incluso pueden tener oficinas fuera del país, pero siempre va a haber un lugar o una oficina que se considera la oficina principal y a ese se le llama que es el domicilio de la sociedad, en este caso de la cooperativa. Sus acuerdos son de obligatoriedad para el Consejo de Administración, la Junta de Vigilancia y todos los asociados presentes. Es decir, al ser la máxima autoridad, cualquier acuerdo que se tome ahí debe ser de obligatorio cumplimiento tanto para los que forman parte del Consejo de Administración, que vamos a hablar de esos, los que forman parte de la Junta de Vigilancia y en general para todos los asociados que estén presentes ahí, también los que estén ausentes, estén conformes o no, siempre que se hubieran tomado conforme a esta ley su reglamento o en su caso los estatutos. Es bien importante, todo acuerdo que se tome en Asamblea General tiene que ser de obligatorio cumplimiento para todo el mundo prácticamente. No importa si usted estuvo en la Asamblea o si usted no pudo llegar por alguna razón, o si usted estuvo de acuerdo con lo que se decidió o no estuvo de acuerdo, siempre es de obligatorio cumplimiento. Esto es una regla básica en toda democracia y recordemos que uno de los valores que se trata de fomentar y de los principios que se trata de fomentar en el cooperativismo es la participación democrática. Es el que todo se toma por acuerdo de mayoría. Lo que la mayoría decide, eso se hace. Y si usted es de las personas que no estuvo de acuerdo, tiene que aceptar lo que la mayoría decidió. Siempre y cuando los acuerdos se han tomado conforme a lo que la ley y reglamentos dicen, ¿no? Porque si el acuerdo se toma de manera ilegal o incumpliendo alguna de las reglas que la misma ley establece para eso, pues obviamente usted tampoco tiene obligación de cumplirlo. Para eso existe el INSAFOCOOP, ¿verdad? Recuerde que es un ente de vigilancia, que cualquier irregularidad, pues cualquier asociado que se sienta afectado puede ir a INSAFOCOP, poner la denuncia y el INSAFOCOP pues tendrá que hacer una investigación de si ha habido o no ha habido algún incumplimiento o alguna ilegalidad. Las atribuciones de la Asamblea General de Asociados se establecerán en el reglamento de esta ley y en los estatutos de la cooperativa. Es decir, en el reglamento de la ley y en los estatutos de cada cooperativa están establecidos cuáles van a ser las funciones o las atribuciones que la Asamblea General tiene a su cargo. Ahora, las sesiones de la Asamblea General de Asociados serán ordinarias y extraordinarias. Y aquí nos está tipificando los tipos de asambleas que hay o los tipos de reuniones o sesiones que pueden existir en cuanto a la Asamblea General. Y dice acá que pueden ser ordinarias o pueden ser de carácter extraordinario. Y luego nos define que la Asamblea General Ordinaria se celebrará dentro de un periodo no mayor a los 90 días posteriores al cierre de cada ejercicio económico. Si nosotros vemos los ejercicios económicos en nuestro país, todos están estandarizados a un año calendario que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Y si vemos acá que son 90 días como máximo después del cierre del ejercicio, entonces estaremos hablando de que las reuniones ordinarias tendrían que hacerse en enero, febrero o a más tardar en marzo del año siguiente al que se está cerrando. Es decir, que cuando se cierre el 2021, las cooperativas deberán hacer esta asamblea ordinaria a más tardar en marzo del 2022, que es donde se cierran los 90 días que aquí establece.
Ya si se pasa de 90 días, pues ya hay otros procesos que vamos a mencionar acá que se pueden realizar en caso de que no se convoque a esta asamblea ordinaria. Muy bien. Ay, disculpen la interrupción. Vamos a seguir. Cuando la Asamblea General Ordinaria no pudiera celebrarse dentro del periodo señalado, si puede haber alguna situación que impida que la Asamblea se desarrolle en esos 90 días, la misma podrá realizarse posteriormente, conservando tal carácter previa autorización del INSAFOCO. Es decir, que hay que explicarle al INSAFOCO, fíjese que nosotros, por la pandemia, por ejemplo, ¿verdad? Aunque en esos momentos, pues la pandemia empezó ya casi terminando el mes de marzo, pero digamos que eso fue la razón. Hubo pandemia, entonces eso atrasó los procesos, no pudimos realizar la asamblea ordinaria, entonces pedimos autorización para hacerla posterior a esos 90 días, pues será en abril, en mayo, en junio, sin que por el hecho de hacerla en esa fecha se deje de ser ordinaria. Pero para eso, pues tenemos que comunicarnos con el INSAFOCOP y debe haber un proceso de autorización, ¿verdad? Del INSAFOCOP. Gracias por lo que están reportando la asistencia. La Asamblea General Extraordinaria, y aquí ya es otro tipo de asamblea, se celebrará cuantas veces sea necesario. Es decir, que la asamblea extraordinaria no tiene una fecha o una época específica en la cual deba desarrollarse, sino que se va a desarrollar cuando tenga que desarrollarse, ¿verdad? Y pueden haber más de una, en un mismo año pueden haber más de una asamblea, según lo está estableciendo acá. Y en esta únicamente tratarán los puntos señalados en la agenda correspondiente. Es decir, que para convocar a asamblea extraordinaria debe haber una agenda previa aprobada y se va a tratar específicamente los aspectos que se ponen en esa agenda. Ningún otro aspecto que no esté dentro de la agenda se podrá desarrollar. Es diferente a las ordinarias, donde generalmente ya se sabe lo que se va a tratar. En las asambleas ordinarias se tratan aspectos como, por ejemplo, la distribución de excedentes, si se va a hacer, en qué fecha se va a empezar a pagar a los asociados de esos excedentes, conocer el informe de la Junta del Consejo de Administración, ver aspectos normales de las actividades que normalmente se han hecho durante el año, eso en las asambleas ordinarias. Pero en las extraordinarias ya se tratan aspectos que están fuera de esa normalidad y que pueden ser en algunos casos de situaciones de emergencia, por ejemplo. Por ejemplo, esto con la pandemia, probablemente muchas cooperativas debieron desarrollar asambleas extraordinarias con el objeto de poder tomar ciertas decisiones como préstamos de emergencia a los asociados, brindar ayuda a algunos que tenían problemas económicos o de otra naturaleza. Entonces, esas situaciones de emergencia motivan asambleas extraordinarias, pero no necesariamente solamente eso, sino que también decisiones importantes, algún préstamo importante que se va a hacer, o vamos a recibir cooperación financiera de alguna institución internacional, o vamos a pedir algún tipo de ayuda. Todo ese tipo de situaciones que normalmente no son del día a día, se van a tratar en la asamblea extraordinaria. Aunque la ley no especifica qué tipo de acciones son las que se van a tratar, pero generalmente de eso se trata, ¿no? Y por eso se llaman extraordinarias, porque salen fuera de lo normal, es decir, son cuestiones que salen fuera de lo normal. Las convocatorias para celebrar sesión de Asamblea General de Asociados, ya sea ordinaria o extraordinaria, cualquiera de los dos casos, serán hechas por el Consejo de Administración, por lo menos con 15 días de anticipación. Aquí está estableciendo quién debe hacer la convocatoria. Dice acá que la convocatoria la va a hacer el Consejo de Administración y nos establece también el plazo de anticipación con el cual hay que convocar a las personas. Fíjese de que esto es bien importante porque, de acuerdo con la ley, se considera que 15 días antes de la fecha de celebrar la asamblea
es un tiempo prudencial para que cada quien organice su tiempo y pueda llegar a esa asamblea en la fecha que está prevista. Casi siempre las asambleas de las cooperativas se desarrollan en días no laborales, puede ser sábado, generalmente son días sábados, y si se hacen días de semana, generalmente se hacen en horas 6 de la tarde, 7 de la noche, que son horas donde las personas, generalmente la mayoría de ellas, no están trabajando. Pero eso tampoco lo dice la ley, ¿no? Si la asamblea, si la cooperativa lo convoca a usted para una asamblea un día lunes a las 8 de la mañana, pues habría que asistir, aunque se corre el riesgo de que muchos de los asociados no puedan hacerlo por cuestiones laborales. Todo eso, pues ya será consideración del Consejo de Administración, los días, los tipos de días y horas a las cuales se puede hacer la convocatoria, pero lo de los 15 días sí es obligación hacerlo, ¿no? Para darle tiempo suficiente, porque a veces resulta que lo convocan a uno de un día para otro y eso pues generalmente va a ocasionar problemas de choques de horario y todo lo demás. Algo bien importante antes de seguir, ya que estamos hablando de eso de las convocatorias, esto debe usted retomarlo en su vida laboral, que hay que respetar el tiempo de los demás. Yo siempre tengo mi dicho que dice, mi tiempo no es su tiempo. Es decir, el tiempo de cada quien es diferente, cada quien sabe cómo tiene programadas sus actividades. Y usted no puede decidir de manera arbitraria sobre el tiempo de los demás. Y a mí se me ocurre, ¿verdad?, que hay que convocar a una asamblea de asociados para mañana. A menos que sea una cuestión demasiado importante que ya tiene fecha, ya tiene hora, que es bien poco probable para que usted pueda hacer eso. Lo mismo en el trabajo. Ahora, hay cosas reuniones en el trabajo que se hacen de emergencia, ¿no? Pero hay que ir midiendo los tiempos y respetando el tiempo de los demás. No hay que decidir por el tiempo de los demás. La convocatoria será hecha personalmente, por nota escrita o por otro medio, siempre que se deje constancia de que se hizo esta. O sea, esta se refiere a la convocatoria, ¿no? Ahí la palabra esta está actuando como un pronombre demostrativo. Fíjense bien que lleva tilde. Generalmente la palabra esta no lleva tilde. Esa tilde que lleva esta es una tilde diacrítica, porque ahí esta está actuando como pronombre y no como adjetivo. Entonces, debiendo contener la agenda. Necesariamente dentro de la convocatoria se le debe especificar al asociado qué puntos están ya definidos para la asamblea. Fíjese que a veces, y a mí me pasa en mi trabajo, cuando me convocan y aún cuando yo convoco al personal, no les doy agenda. Y eso es bien importante, las personas tienen que saber sobre qué va a tratar la reunión. ¿Por qué razón? Porque eso le permite a la persona poder preparar algún tipo de información que pueda necesitarse en esa reunión. Si la persona no sabe a qué va, probablemente no lleve toda la información que se va a necesitar y haya problemas para poder conocer el aspecto que se va a tratar en la reunión. A ver, algunos pensamos, no, ¿verdad? Voy a tener guardadito lo que vamos a tratar porque lo que voy a hacer es acabármelos a todos. Entonces, esas actitudes no deben ser para una reunión. Las reuniones deben ser para construir y no para destruir. Y si usted le va a hacer un señalamiento a alguien sobre algo que no está haciendo bien, lo más conveniente y lo más saludable es hacerlo en privado, nunca en público. A veces cometemos esa imprudencia de señalar fallas de las personas públicamente. Eso no se debe hacer. Por ahí hay una máxima, o sea, una regla de vida. No sé quién lo dijo, tampoco me voy a poner a decir que es un invento mío, pero dice pues que hay que felicitar en público y reprender en privado. Esa es una regla cuando usted sea jefe. Usted cuando va a regañar a alguien, llámelo a su oficina, ahí cerradito, y dígale, mire, esto está pasando, de buena manera, con respeto siempre, pero muy francamente se le dice a la persona en que está fallando. Y cuando alguien haya hecho algo bien, pues trate de hacerlo en público. Me felicito a don fulano por haber hecho su trabajo bien, aunque eso también tiene sus complicaciones porque si usted va a felicitar a uno, pues a veces hay que felicitar a otro y entonces no se queda bien con todo el mundo. Entonces,
Pero si usted va a hacerlo en público, pues trate de que lo que va a hacer en público sea algo positivo. Y cuando sean cosas negativas, tratarlas solamente con la persona en privado. Dice que tiene que ser por escrito la convocatoria. Hoy con la tecnología, pues antes era más riguroso eso de que teníamos que enviarlo en un correspondencia, hasta correspondencia certificada y que debía llegar con acuse de recibo, que el cartero llegaba a la casa del asociado, a la oficina del asociado y le entregaba personalmente el sobre con la convocatoria. Hoy con los medios electrónicos se puede hacer en otro tipo de vía, pero aunque aquí no lo dice, ¿verdad? No lo dice, pero también este tipo de convocatorias no se deben hacer a través de WhatsApp. ¿Verdad? No es un medio que sea suficientemente formal como para hacer una convocatoria. Si se va a hacer por medios electrónicos, pues lo más conveniente, lo más formal es hacerlo a través de correo electrónico. Entonces ya el correo es mucho más formal, ya se puede verificar también a quiénes se les ha enviado, quiénes lo han recibido, quiénes no. Entonces hay una mejor constancia de que esto así ha sido. Ahora bien, en las asambleas generales ordinarias, fíjense bien, no será permitido tratar otros puntos una vez la agenda propuesta haya sido aprobada por la asamblea general. Si bien es cierto, en la convocatoria le van a enviar a usted una agenda, pero esa es una agenda propuesta que la administración de la cooperativa considera que son los puntos que se deben tratar. Pero ya cuando la asamblea se establece, ya llegaron todos los asociados, aparte de los puntos que ya estaban propuestos, se pueden agregar otros. O bien se pueden modificar algunos de los que ya están ahí. Eso es válido hacerlo, ¿no? Mire, yo propongo que se le agregue este otro punto a la agenda. Entonces, si toda la mayoría de los que están ahí está de acuerdo, se agrega a la agenda. Pero cuando ya se hace el cierre y dice, bueno, la agenda ya se aprueba, ya posteriormente a ese momento ya nadie puede, mire, agreguémosle otra cosa, o mire, no, ya está aprobado y por lo tanto eso se debe respetar. Eso para garantizar la eficiencia en el uso del tiempo, porque si no, empiezan a inventar, cada quien a inventarse temas nuevos que se quieran tratar. Entonces la asamblea dura horas, dura todo el día y al final el problema de esas reuniones maratónicas es que generalmente termina la persona cansada y a veces ni siquiera hay acuerdos definidos, ¿verdad? Las reuniones, pues para mí, mi manera de ver, a menos que sea una reunión judicial, que puede tardar horas, pero si es una reunión de trabajo, lo más conveniente es que una reunión de trabajo dure 1 hora y por larga 1 hora y media. Ya una reunión de más de 2 horas, pues ya las personas después de 2 horas de estar sentadas en una mesa, escuchando las opiniones de otras personas, pues ya se pierde la capacidad de discernir lo que se está hablando y se vuelve improductiva la reunión. Se los digo por experiencia. Entonces las reuniones de este tipo, o 1 hora, 1 hora y media, lo máximo que deben durar. Ahora, una asamblea ordinaria probablemente por la cantidad de personas que se reúnen puede durar un poquito más. Muy bien. Las sesiones de Asamblea General podrán también ser convocadas por la Junta de Vigilancia o por el INSAFOCOOP a solicitud del 20% por lo menos de los asociados hábiles cuando el Consejo de Administración no lo hiciere. Es decir, esto es obligación del Consejo de Administración, tal como lo hemos establecido anteriormente. Pero ¿qué pasa si el Consejo de Administración se le olvida? O a veces, mira, hay problemas en la forma que está siendo manejada la cooperativa, hay conflictos de intereses, personas que están unas en contra de otras, y como una manera, como una estrategia para que no se traten estos problemas, nos hacemos los de los panes, como decimos en buen salvadoreño, y no convocamos a asamblea y alargamos el tiempo. Y no, ¿verdad? Ahorita no conviene hacer la asamblea. Entonces, para desentrampar esa situación que podría pasar de que el Consejo de Administración no ha convocado en las fechas establecidas a la asamblea,
entonces puede ser la Junta de Vigilancia, que es un ente que se encarga de garantizar que todo se haga legalmente, o en su caso puede ser el INSAFOCOP, si es que la Junta de Vigilancia tampoco quiere hacerlo. Directamente el INSAFOCOP puede hacerlo, pero debe mediar primero una solicitud de por lo menos el 20% de los asociados hábiles. Porque no es porque don fulano, mire, quiero que se haga la asamblea, no. Tiene que ser el 20%, lo cual significa que de cada 100 asociados, 20 deben estar de acuerdo en que esa asamblea debe solicitarla, pues, para que esa asamblea se haga, para que haya representatividad de quiénes son las personas que están inconformes y que quieren que se haga la asamblea. Porque no necesariamente va a ser una asamblea ordinaria, puede ser una asamblea extraordinaria que se está requiriendo hacer y que por alguna razón no se ha convocado. Entonces tiene que haber una representatividad de por lo menos el 20% de los asociados hábiles, o sea, activos, ¿verdad? Porque hay asociados que sí están asociados, pero que no están participando activamente. Y ellos tienen que hacer esta solicitud, ya sea a la Junta de Vigilancia o a la INSAFOCOP, para que se haga la asamblea en caso de que el Consejo de Administración no lo haga. Cuando la asamblea general no fuere convocada por el Consejo de Administración, el Consejo no convocó, este deberá nombrar un presidente y un secretario provisional para el desarrollo de la misma. Es decir, como no hay una convocatoria oficial, entonces se debe nombrar un presidente y un secretario provisional, es decir, para esa asamblea específicamente. Y el acta deberá sentarse en el libro respectivo u otro autorizado especialmente para tal efecto, por el secretario provisional. Como no hay un secretario nombrado porque la asamblea no se ha convocado de manera normal, entonces se nombra un presidente y un secretario provisional, se hace el acta en el libro específico, porque son libros de actas los que existen, que algunos dicen, mire, las actas ya deberían de hacerse de manera digital, ya no hacerlas de manera manual en esos grandes librotes, ¿verdad? Que cómo cuesta, porque les digo por experiencia que esos libros de actas cuesta trabajarlos porque son muy gruesos, porque los márgenes son muy estrechos. Pero la cuestión es que esos libros empastados son una garantía de que no se pueden modificar de manera muy fácil los acuerdos. Porque si se hace de manera digital, pues cualquiera puede reimprimir un documento que ya se elaboró previamente, le cambia algunas cositas, lo vuelve a imprimir, puede falsificar firmas, en fin, puede hacer una serie de procesos que al final pueden poner en duda lo que se ha acordado realmente. En cambio, en los libros empastados es mucho más difícil, porque las hojas no se pueden cortar, no podemos estar borrando todo está hecho a mano. Entonces es una forma de garantizar también que se respete lo que se ha dicho y lo que se ha escrito. Pero cada quien tendrá su punto de vista. Hay instituciones donde las actas ya se llevan de manera digital. El quórum para celebrar sesiones de Asamblea General de asociados, tanto ordinaria como extraordinaria, será de la mitad más uno, por lo menos de los asociados hábiles en primera convocatoria. Aquí hay varias cositas. Primero, esta palabrita, quórum. La palabra quórum, que se considera un latinismo, los latinismos son palabras originales de latín dije, no va, con N, no es con M, latín, que es el idioma que hablaban los antiguos romanos y que le ha dado vida a un montón de idiomas, sobre todo lo que se llaman las lenguas romances, donde está el español o castellano, está el portugués, el francés, el rumano, el italiano, todos esos son idiomas, lenguas romances le llama porque surgieron del latín romano. Cada idioma de estos pues, tiene sus características especiales, aunque hay parecido entre ellos. Por ejemplo, entre el español y el portugués hay mucha semejanza, lo mismo que con el italiano. Quizás el francés difiere un poco porque tiene más influencia alemana, ¿verdad? Hay mucha influencia alemana, sobre todo en la pronunciación, pero son palabras que vienen del latín. Entonces el latín, incluso el latín tiene influencia en lenguas anglosajonas o sajonas, como el alemán, el mismo inglés. Hay muchas palabras que provienen del latín.
Entonces, la palabra quórum debemos entenderla. Hay quórum cuando hay una cantidad mínima de personas necesarias para poder establecer una reunión. Entonces, cuando usted, digamos que su empresa, generalmente el quórum es más de la mitad. Tiene que ser más de la mitad, porque si hay menos de la mitad, pues no es muy representativa la cantidad de personas presentes. Aunque hay que aclarar que este quórum puede modificarse ya cuando sea una segunda convocatoria. En primera convocatoria, el quórum debe ser de la mitad más uno de los asociados. Es decir, que si son 1000 asociados, deben haber por lo menos 501 presentes. Si son 30 asociados, pues tienen que haber 16 presentes, que serían 15 la mitad, más 1, serían 16. Y así, pues, dependiendo de la cantidad de asociados que sean en total, así será el quórum, que es la mitad más 1, cuando es la primera convocatoria. Entonces, el quórum es la cantidad mínima de personas que deben estar presentes para que una reunión se pueda llevar a cabo. Si no se cumple el quórum, entonces la reunión queda de alguna manera suspendida. Pero vamos a ver más adelante qué vamos a hacer en caso de que no se logre el famoso quórum. Eso es en primera convocatoria. Si a la hora señalada no hubiera el quórum requerido, es decir, no llegamos a la mitad más uno, la Junta de Vigilancia levantará un acta en la que conste tal circunstancia, es decir, hay que hacer un acta donde diga que de tantos asociados solo se han presentado tantos y que por lo tanto no es posible establecer la asamblea por esa razón, por falta de quórum. Y por eso dice que debe ponerse el número y los nombres de los que están presentes. Todos los nombres deben ir en exacta para que se dé fe de quienes estuvieron. Llegó a las 7 de la noche y era la hora prevista. Generalmente se establecen aquellas famosas reglas que son un poco empíricas porque no son reglas escritas, que la ley del cuarto, la ley de la media hora, que dice, bueno, esperemos media hora, si en media hora no vienen, pues suspendemos. Pero eso no está legalmente establecido. Aquí dice a la hora. O sea que si a las 7 estaba la reunión, a las 7:01 ya se puede hacer esta, que normalmente no se hace. No se le da siempre un compás de espera a las personas. Cumplida esta formalidad, o sea, de hacer el acta, la asamblea podrá deliberar y tomar acuerdos válidos 1 hora después, con un número de asociados hábiles que no sea inferior al 20% del total. Es decir, que si no llegan a las 7, que era la hora prevista, pues esperamos a las 8. A las 8 hacemos otro recuento y si ya tenemos por lo menos el 20% de personas presentes, pues armamos la reunión con los que están. ¿Verdad? Pero tenemos que esperar 1 hora después de la hora establecida. En este caso, si fueran 100 asociados hábiles, pues estaríamos hablando que con 20 asociados de los 100 ya podríamos nosotros armar la asamblea, pero ya habiendo hecho el acta previa y esperado 1 hora. Si por falta de quórum establecido en el inciso anterior, o sea, ya estamos hablando del 20%, ni siquiera llegamos al 20%, no se hubiera celebrado la asamblea, esta podrá celebrarse con los asistentes en segunda convocatoria, la cual será de acatamiento forzoso. Si pasó 1 hora, no llegamos a ni siquiera al 20%, entonces hacemos una segunda convocatoria que generalmente es al día siguiente o a veces el mismo día. Se hace una segunda y ya es obligación, ya es por fuerza que tienen que asistir. O sea, se le da un poquito más de fuerza a la convocatoria como para obligar a los que no han llegado a que lo hagan. Pero eso ya, habiendo verificado que no hay quórum en primera convocatoria, no hay quórum 1 hora después y hacemos la segunda convocatoria en este caso. Y deberá celebrarse por lo menos después de 24 horas de la fecha en que debe celebrarse la asamblea y dichas convocatorias podrán hacerse en un solo aviso. Es decir, ya ahí no hay necesidad de mandarle a cada quien su convocatoria, sino que se pone generalmente se hace un aviso, generalmente en el periódico, depende de la capacidad económica de la cooperativa, en el periódico ya se pone que es, si la asamblea original era a las 7 de la mañana el día 20, pues se convoca para las 7 de la mañana del día 21, ¿no? 24 horas después de la hora original de la asamblea original.
y no es necesario hacerla personalmente como se hace en la primera convocatoria, que se hace personal, por escrito, sino que se pone un aviso general para todo el mundo. En las asambleas generales, los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. Las votaciones podrán ser públicas, secretas o según lo establezcan los estatutos que determine la misma asamblea. Vamos a cerrar porque ya me quedé sin tiempo y nos conectamos de manera inmediata, ahorita, inmediatamente.